Hoy la Santa Iglesia Católica conmemora a San Macario. Este santo nació en Egipto por el año 300. Pasó su niñez como pastor y en las soledades del campo adquirió el gusto por la oración y por la meditación y el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que iba a tener era hijo de Macario, el cual, según decía ella, la había obligado a pecar. La gente enardecida arrastró al pobre joven por las calles. Pero él le pidió al Señor en su oración que hiciera saber a todos la verdad, y sucedió que tal mujer empezó a sentir terribles dolores y no podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero papá del niño. Entonces, la gente se convenció de la inocencia de Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y a su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en un desierto de Egipto, dedicándose a la oración, a la meditación y a la penitencia, y allí estuvo 60 años. Y fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Macario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Después fue necesario ordenar de sacerdote a 4 de sus alumnos para atender las 4 iglesias que se fueron construyendo allí cerca donde él vivía, para los centenares de cristianos que se habían ido a seguir su ejemplo de oración, penitencia, meditación en el desierto. Macario quería cumplir aquella exigencia de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y se dedicó a mortificar sus pasiones y sus apetitos. Estaba convencido de que nadie será puro y casto si no les niega de vez en cuando a sus sentidos algo de lo que éstos piden y desean. Deseaba dominar sus pasiones y dirigir rectamente sus sentidos. Sentía la necesidad de vencer sus malas inclinaciones y notó que el mejor modo para obtener esto era la mortificación y la penitencia. Como su carne luchaba contra su espíritu, se propuso por medio del espíritu dominar las pasiones de la carne. A quienes le preguntaban por qué trataba tan duramente a su cuerpo, les respondía: ataco al que ataca mi alma. Y si a alguno le parecían demasiadas sus mortificaciones, le decía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiadas las mortificaciones que se hacen para conservar la virtud. En aquellos desiertos, con 40 grados de temperatura y un viento espantosamente caliente y seco, no tomaba agua ni ninguna otra bebida durante el día. En un viaje al Verbo torturado por la sed, un discípulo le llevó un vaso de agua, pero el santo le dijo: prefiero calmar la sed descansando un poco debajo de una palmera. Y no tomó nada. Y a uno de sus seguidores le dijo un día: en estos últimos 20 años jamás he dado a mis sentidos todo lo que querían. Siempre los he privado de algo de lo que más deseaban. Dominaba su lengua y no decía sino palabras absolutamente necesarias. A sus discípulos les recomendaba mucho que como penitencia guardaran el mayor silencio posible y les aconsejaba que en la oración no emplearan tantas palabras. Que le dijera a nuestro Señor: Dios mío, concédeme las gracias que tú sabes que necesito. Y que repitiera aquella oración del Salmo:
Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Admirable era el modo como moderaba su genio y su carácter, de manera que la gente quedaba muy edificada al verlo siempre alegre, de buen genio, y que no se impacientara por más que lo ofendieran o lo humillaran. A un joven que le pedía consejo de cómo librarse de la preocupación del qué dirán los demás, lo mandó a un cementerio a que les dijera un montón de frases duras a los muertos. Cuando volvió le preguntó Macario, ¿qué te respondieron los muertos? No me respondieron nada, le dijo el joven. Entonces ahora vas y les dices toda clase de elogios y alabanzas. El muchacho se fue e hizo lo que el santo le había mandado, y éste volvió a preguntarle, ¿qué te respondieron los muertos? Padre, nada me respondieron. Pues mira, le dijo el hombre de Dios, tú tienes que ser como los muertos, ni entristecerte porque te critican y te insultan, ni enorgullecerte porque te alaban y te felicitan, porque tú eres solamente lo que eres ante Dios, y nada más y nada menos. A uno que le preguntaba qué debía hacer para no dejarse derrotar por las tentaciones impuras, le dijo, trabaje más, coma menos, y no les conceda a sus sentidos y a sus pasiones el gusto al placer inmediato. Que no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. El otro practicó estos consejos y conservó la castidad. Macario le pidió a Dios que le dijera a qué grado de santidad había llegado ya, y nuestro Señor le dijo que todavía no había llegado a ser como la de dos señoras casadas que vivían en la ciudad más cercana. El santo se fue a visitarlas y a preguntarles qué medios empleaban para santificarse, y ellas le dijeron que los métodos que empleaban eran los siguientes: dominar la lengua, no diciendo palabras inútiles o dañosas; ser humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían, y la pobreza y los oficios sencillos que tenían que hacer; ser siempre amables y muy pacientes, especialmente con sus maridos, que eran muy malgeniudos, y con los